Lo hemos dicho en repetidas veces y lo vamos a seguir repitiendo, recuperar un sistema de salud abandonado durante años no es tarea fácil ni tampoco sucede de un día para otro. Además, no es tarea exclusiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, sino es tarea del Estado en general. Eso incluye al Ejecutivo y al Legislativo y al Judicial. De nuestra parte se está haciendo el mayor esfuerzo, tanto desde el Ministerio como desde los hospitales, en ese caso el Roosevelt. Si bien ha estado en las noticias el abastecimiento tanto de equipo como de insumos médicos, también se trata de recuperar la infraestructura del sistema de salud pública abandonado. Sin embargo, recuperarlo de una manera honrada y digna es lo que más nos va a costar. Pero en ese sentido también es importante investigar y denunciar en aquellos casos donde no se cumplió con lo que se había acordado, tanto económicamente como desde el punto de vista de salud pública, pero también moralmente. Lo dije hace unos meses en compañía del director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el director de Asuntos Internos, a quien ambos estoy muy agradecido. Abandonar un sistema de salud es una cosa, saquearlo es otra cosa muy diferente. Hoy estamos denunciando otro caso de corrupción que, si bien tiene implicaciones económicas, en este caso también tiene implicaciones serias de salud pública. Así es que agradezco la presencia de ustedes y de nuevo a la directora del Hospital Roosevelt y tanto al licenciado Flores como al licenciado Melgar por su contribución. Gracias. Gracias, señor ministro. En este momento procedemos a la presentación de la denuncia de corrupción que está a cargo del licenciado Maynor Melgar, oficial de probidad del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes. Como parte de las actividades que le corresponden a la Unidad de Asuntos Internos, nosotros tuvimos conocimiento, como todos ustedes lo saben, de la conferencia de prensa que se dio el 26 de noviembre del año 2024. En esta ocasión, el director de la SAT denunció un caso de fraudación tributaria al que le llamaron B410 Eureka, que era la continuación del caso B410 que se había denunciado en agosto. En esa oportunidad no se mencionaron nombres de probables responsables, pero posteriormente se hizo público a través de investigaciones periodísticas el nombre de una persona que pudiera ser la que estaba vinculada en este caso, por lo que la Comisión Nacional contra la Corrupción nos instruyó a nosotros para que hiciéramos una investigación a efecto de determinar si lo que se le había adjudicado y pagado a esta persona pues estaba conforme a la ley. Entonces procedimos a ubicar los eventos que se le habían adjudicado y a entender la lógica de cuál eran las actividades que esta persona había desarrollado dentro del Ministerio Público, y encontramos, que se le habían adjudicado una serie de eventos, tanto en las direcciones en las DRIS de los diferentes departamentos y en algunos hospitales. También se le había nombrado como supervisor en la construcción del Hospital de San Benito, como vamos a ver más adelante. Entonces, en una de las unidades ejecutoras que se le adjudicó varios eventos, fue el Hospital Roosevelt. Ese es el motivo de la denuncia del día de hoy. Y lo que sucedió en el Hospital Roosevelt es que, empezando por el banco de leche, desde el año 2010 se había identificado la necesidad de crear un banco de leche, y la razón era que los que existían no reunían las condiciones ni los requerimientos internacionales, y pues se tenía la expectativa de crear uno de acuerdo a las necesidades de la población. Esa gestión tuvo sus vaivenes. En el año 2018 se hacen los planos y es finalmente hasta el año 2023 en que se decide publicar algunos eventos. Por tratarse de eventos que superan el 1.000.000 de quetzales, necesariamente tendría que hacerse a través de un proceso, en este caso de licitación. Sin embargo, los eventos que se realizaron fueron a través de compra directa. Entonces hicieron compras directas para hacer los planos, para hacer los cimientos, para hacer las estructuras, y lo que ven ustedes en las fotografías es lo que sería la estructura del banco de leche,
Y eso que ven ustedes ahí, que está aquí atrás de nosotros, cuando pasen de regreso lo van a ver, es el lugar físico en el cual se construiría el banco de leche. Ese lugar fue consensuado por las personas que están involucradas porque está cerca de la maternidad y de acuerdo a los estudios que se hicieron era el idóneo para poder constituir una institución como esas. El tema es que se adjudicaron todos los eventos y en papeles el banco de leche se construyó. Es decir, documentalmente los procesos se siguieron, se adjudicaron y ahí donde ustedes ven debería estar construido lo que debiera ser el banco de leche, lo que no fue así, con el agravante de que esos fueron los eventos que fueron adjudicados en los procesos que se le adjudicaron a esta persona. Si regresamos, por favor. Regresamos a la foto del... Bueno, lo que quería contarles es que en ese banco de leche imaginario que debió de existir ahí, sobre el que fue adjudicado y que no se hizo una licitación, sino se hicieron compras directas, también le fueron adjudicadas a otras personas, por ejemplo, la instalación de puertas, por ejemplo, la instalación de ventanas, la pintura. Es decir, entonces, que hubo toda una serie de eventos que se publicaron en Guatecompras, se adjudicaron algunos sobre el imaginario de que ahí había un banco de leche. Y eso fueron pagados también a otros proveedores distintos de la persona de quien se había requerido documentar estos eventos. Cuando empezamos a tratar de entender la lógica que se siguió, y es que muchos de estos eventos en su momento no se pagaron y se arrastraron como deuda de arrastre, le llaman, y son todas aquellos compromisos que el hospital tenía y que no se pagaron en tiempo. Normalmente debiera ser cantidades que no debieran superar quizás 1 millón de quetzales. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, en la construcción del banco de leche y otros pagos que se vinieron arrastrando, se acumuló una deuda de arrastre del hospital Roosevelt que llegó a pagarse en una cantidad, ahorita la vamos a ver, se pagaron 235.502.878.34. Muchos de estos pagos tuvieron que ver con el banco de leche imaginario y con otros tantos gastos que no estaban documentados, no tenían documentos de respaldo, no se habían hecho los procesos que la ley señala y se pagaron simplemente con el requerimiento que hacía alguno de los proveedores. Aquí hay cosas, por ejemplo, que se contrató maquinaria pesada, tractores y ese tipo de... Se arrendaron para hacer trabajos en el hospital que obviamente nunca se hicieron y que ese monto, como digo, que efectivamente ya se pagó, llegó a esa cantidad, quedaron pendientes 48 millones. Entonces, entender la lógica del banco de leche y la lógica que se hace sobre la persona que se pidió ser investigada es entender también la deuda de arrastre que se hizo pagar al hospital, porque obviamente eso mermó la capacidad del Hospital Roosevelt, porque destinar esos fondos a una deuda sobre servicios, la mayoría de los cuales no se prestaron o se prestaron parcialmente y que no estaban debidamente documentadas, generaba un impacto financiero sobre la capacidad del hospital para cubrir sus responsabilidades. También en el Hospital Roosevelt, a este mismo proveedor, se le adjudicaron una serie de eventos que tenían que ver con mantenimiento de calles internas. Las calles que ustedes ven afuera, supuestamente se les dio mantenimiento y se dividieron, igual que en casos anteriores, por secciones, digamos sección A, sección B, y todas las calles que circulan el hospital, como se aprecia en las fotografías, pues supuestamente se les dio mantenimiento y estos montos superaron los 2 millones de quetzales. De igual manera, a este mismo proveedor se les adjudicaron procesos de remozamiento de un aula número 1. La foto que ustedes ven ahí es tal y como está ahora. Nunca se realizaron los trabajos. De igual manera, en el área de bodegas, de la emergencia y también en la antigua área de COVID.
Si bien en la antigua área de COVID se hicieron algunos trabajos, los montos que se pagaron superaban por mucho el valor real de lo que se ejecutó. En total se le pagaron por reembolsamientos 3.441.410, lo que incluía la construcción de un ascensor de carga. Lo que ven en la fotografía del lado derecho son material que supuestamente iba a servir con ese propósito y que quedó abandonado ahí porque la obra nunca se llevó a cabo. De igual manera se contemplaba habilitar un área para los calderistas. Esto nunca se llevó a cabo y la foto es como se encuentra de esa manera. Es decir, entonces, que hubo todo un plan para simular obras, hacerlas parcialmente o sencillamente no hacerlas. También estas son las adjudicaciones que se le hicieron y se pagaron. Las del Banco de Leche, algunas, probablemente la mayoría no se pagaron, sin embargo quedaron como deuda de arrastre. Y todos estos documentos es información pública que está en Guatecompras, todo está respaldado por los eventos. También a este mismo proveedor, ya les decía yo, le adjudicaron la supervisión del Hospital de San Benito. Esos fondos no los ejecutó el Ministerio de Salud, esos fondos los ejecutaba el MISIBE a través de una donación de una financiera internacional. A él le adjudicaron honorarios por 15 millones, lo cual superaba en mucho lo que le habían adjudicado a otras personas en el mismo proyecto, que eran 8, quienes obviamente presentaron las inconformidades a través del sistema Guatecompras. Pero también en el Ministerio de Salud se le adjudicaron diferentes obras que sumaron 23.265.278.93. Esas fueron en direcciones de salud y también en hospitales, como veremos rápidamente. Por ejemplo, en Izabal se le adjudicaron 8 eventos. Lo que ven ustedes del lado derecho, donde dice antes, era cómo estaba el centro de salud y cómo lo entregaron y el monto que eso costó. Es 446.733.37, de acuerdo a la opinión de expertos y al sentido común. Los montos que ustedes van a ver que se pagó contra el trabajo que se realizó, digamos, exceden lo que costaría en términos comunes. Entonces vamos a ver una serie de obras que se le adjudicaron, como en Quiriguá, el puesto de salud, igual del lado izquierdo, cómo estaba, cómo lo dejó y el monto que se pagó. En Gran Cañón, estos son lugares de Izabal, de algunas, el puesto de salud. El puesto de salud, la Champona, cómo estaba antes, cómo lo dejaron, y sobre esos cambios, que muchos de ellos son cosméticos, se pagó 425.538.60. Tenemos el de puesto de salud Mojanales, otra vez, y con la misma lógica, cómo estaba antes. Nosotros tenemos la fotografía cómo estaba antes, porque en el evento tiene que documentarse cómo estaba antes, cómo los trabajos que se hizo y cómo estaba después. Entonces lo documentamos de esta manera. Quizás en el Centro de Salud de Puerto Barrios es un poquito más gráfico. Ustedes ven cómo estaba antes y cómo está ahora, y si se dan cuenta no hay mayor cambio significativo. Ahí se pagaron 277.295. Tenemos el puesto de salud de Cananto, esto sigue siendo Izabal, como estaba antes, y lo que se pagó. Luego en Cobán tenemos que se le pagó por la ampliación de voltaje 89.500. Obviamente nosotros hacemos las consultas con los expertos y quien sabe, conoce que eso son precios extremadamente sobrevalorados. En Jutiapa es un caso interesante porque aquí se hizo un remozamiento de la maternidad. Algunas fotos son de cómo estaba antes, cómo está después. Aquí se pagó casi 1 millón de quetzales, 896.000. En este caso sí hay un hallazgo de la Contraloría de Cuentas que, de acuerdo al dictamen de ellos, existió una sobrevaloración. Ellos pusieron la denuncia penal, es el único caso que está documentado de esta manera. En Santa Rosa se les adjudicó por 6 millones, sin embargo en sobrecostos el monto llegó a 8 millones y cuando vemos la obra, de igual manera, de acuerdo a los expertos consultados, podrían haber indicios de sobrevaloración. Este es el caso de
Igual Santa Rosa, solo que esta vez en el Serinal, también 8 millones y en las mismas condiciones. En Zacatepeques, en el Hospital Pedro Betancur, aquí se pagaron 317,000 quetzales por mantenimiento y servicios varios eléctricos. Lo que ustedes ven ahí es a lo que supuestamente se le dio mantenimiento y los valores que se pagaron por ello. Y finalmente en Guatemala, que es un aire acondicionado de especialidad de Villanueva, un aire acondicionado que se cobró, que se adjudicó. Entonces, en conclusión, lo que hemos evidenciado es que en el caso concreto de este proveedor, hay indicios que, sin lugar a dudas, evidencian que algunas de las obras que le fueron adjudicadas, muchas de las cuales le fueron pagadas, no se realizaron parcialmente o sencillamente, como vimos en el Banco de Leche, ninguna acción se desarrolló en ese sentido. Entonces, se ha presentado la denuncia el día de hoy ante el Ministerio Público por parte de las autoridades del Hospital Roosevelt y se han acompañado todos los documentos de respaldo. Al final, el monto ronda los 23 millones del dinero que se le adjudicó en eventos de compra y además los 15 millones a que ya me refería en la supervisión que le asignaron en el hospital de San Benito Petén. Eso es lo que tengo que contarles sobre la denuncia del día de hoy y el contexto en que se llevó adelante. Muchísimas gracias, licenciado Maynor Melgar. Ahora cedemos la palabra al licenciado Julio Flores. Muy buenas tardes, ministro, directora, oficial y medios de comunicación que nos acompañan y a la distinguida audiencia que también nos acompañan a través de su medio. Pues realmente el día de hoy nos convoca un caso más de corrupción. Es representativo que estemos en este lugar porque, como muy bien lo comentaba el licenciado Melgar, frente a nosotros debería existir un banco de leche que fue robado, un banco de leche inexistente, ficticio, que incluso ha sido objeto de pagos y vemos realmente de una forma muy absurda y descarada cómo las necesidades del pueblo solamente fueron utilizadas para justificar gastos que no tienen ningún respaldo ni avance en la realidad. Dicho eso, es propicio esta oportunidad, como cada una de las comparecencias anteriores, reiterar y ser muy enfáticos en establecer que esto responde al claro compromiso del presidente Arévalo en cuanto a la instrucción que se nos ha girado a todos los servidores y funcionarios públicos del organismo ejecutivo de actuar bajo altos estándares éticos y bajo la premisa de cero tolerancia a la corrupción, asumiendo la responsabilidad, como en este caso las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de denunciar cualquier acto anómalo y, reitero con mayor énfasis, actos de corrupción. Este caso se suma a los más de 236 casos de corrupción que desde el organismo ejecutivo se han interpuesto, 236 casos de corrupción que significan no solo un detrimento evidente al patrimonio público, sino que tiene rostro, es una afectación, en este caso a la salud, y como hemos evidenciado en tantos otros, a la educación, a la infraestructura y a cada una de las necesidades públicas y colectivas de la población. Queda una vez más evidenciado que la corrupción roba dinero, roba hospitales, roba escuelas, roba oportunidades y hasta roba vidas. La corrupción, desgraciadamente, trasciende a la esfera personal de cada persona. Muchas veces consideramos de que queda en la esfera pública, pero este es un llamado a la población para que nos acompañe en la auditoría social, evidenciar que la corrupción en última instancia es una afectación a estas personas que serían usuarias del banco de leche, a estas personas que serían usuarias del Hospital Roosevelt en las múltiples áreas que ya muy bien nos evidenciaban. Nos interesa también hacer referencia al modelo de lucha contra la corrupción que se ha implementado. Es un modelo que, tal como lo enfatiza el ministro Barnoya, parte del total compromiso del organismo ejecutivo. Muestra de ello son las 236 denuncias, pero que requiere un actuar conjunto de todos los actores involucrados y específicamente de Ministerio Público y organismo judicial para erradicar
no solo el tema de la denuncia, sino la impunidad, que al final, en lugar de ser un alertivo para no cometer actos de corrupción, ese ambiente de impunidad se convierte en un incentivo para cometerlos. De ahí que el llamado y la idea es muy clara, el organismo ejecutivo está cumpliendo con la función que le corresponde, que es detectar a través de los controles internos estos casos de corrupción, y se espera el total involucramiento, acompañamiento y cumplimiento de la ley por parte de los demás órganos involucrados. También nos sirve para evidenciar cómo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo el liderazgo del ministro Barnoya, ha podido patentizar realmente lo que es el modelo de gestión de la actual administración, que acompaña transparencia con efectividad. Hacía referencia también el ministro, cómo hemos hablado y cómo es de conocimiento público los históricos altos niveles de abastecimiento, acompañado de este compromiso inquebrantable de denunciar actos de corrupción. Y reitero, ahí se resume el abordaje que estamos haciendo. Se entiende que la lucha contra la corrupción lleva mecanismos de transparencia que no retardan ni complican la efectiva ejecución, sino que lo hace más eficiente, como es este caso. También hacer una referencia, ese sería el panorama general, el contexto general de cómo estamos enfrentando la corrupción, cómo se requiere el involucramiento de otros actores y cómo ha quedado patentizada en las 236 denuncias. Ahora, en cuanto al caso en concreto, aquí también quiero ser muy claro y hacer acopio de las palabras del licenciado Melgar, en retrotraernos al momento en que surge este caso, que va vinculado en una primera instancia con B410. Es un caso que inicia como defraudación tributaria, así lo explica y así lo traslada textualmente el señor superintendente de Administración Tributaria. Sin embargo, el esfuerzo y el compromiso del Ejecutivo ha acreditado en ese primer caso, y aquí podemos hacer referencia al caso Propela de saqueo del Hospital San Juan de Dios, como además de hablar de un caso de defraudación tributaria, realmente son grandes casos de corrupción, como en ese momento se denunciaba en el caso Propela y como el día de hoy también se evidencia. El ministro lo ha dicho, es diferente desatender la salud pública a saquear el sistema de salud pública. Aquí debemos de entender de que era al final un ejercicio de llevar a cabo actos de corrupción libre de impuestos. O sea, realmente la afectación trasciende no solo la evasión tributaria, sino que afecta, reitero en este caso, un bien altamente ponderado que es la salud. Surge el caso B410, se presenta como defraudación tributaria y el Ejecutivo acredita a través de una oficina de asuntos de probidad, que es la que lidera el licenciado Melgar, que es un caso también de compleja corrupción. Y ahora nos encontramos en la misma posición. SAT amplía la investigación de defraudación tributaria a Eureka y este caso de corrupción acredita directamente pues ese fenómeno complejo de corrupción dentro del caso Eureka. Es decir, desde que inicia el caso B410 y lo amplían a Eureka, el organismo ejecutivo ha acreditado que no solo es defraudación tributaria, sino que son redes complejas de corrupción. Los patrones, y de ahí el término, son reiterativos, son repetitivos. Si hacemos igual referencia a lo que se demostró en San Juan de Dios, ahora en Hospital Roosevelt, seguimos hablando de fraccionamientos, seguimos hablando de sobrevaloraciones, seguimos hablando de pagos realizados para remozamiento de áreas que no existen o pagos realizados para áreas que nunca se construyeron. De ahí que sea tan importante poderlo comprender de esa forma y entender la complejidad y el por qué requerimos y llamamos al involucramiento de todos los actores en la detección de estos patrones de corrupción, la investigación, la determinación de responsabilidades y las sanciones correspondientes. Desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, reiterar la confianza y la convicción en que el modelo que se está implementando a través de las oficinas de asuntos de probidad es un modelo efectivo, es un modelo que está dando resultados, 236 denuncias, acreditación de
patrones tan complejos como los que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han evidenciado, y también hacer un llamado y posicionar en la agenda pública para empezarnos a involucrar todos, la necesidad de involucrar a otros actores. Ya hice referencia al Ministerio Público, organismo judicial, pero también organismo legislativo. El señor presidente, en el marco del mes de diciembre del año anterior, presenta una iniciativa de beneficiario final. Es importante conocer con quién el Estado, en última instancia, cuál es la persona física que se está beneficiando de estos actos de corrupción. En ese sentido, el Ejecutivo también ha cumplido en preparar una propuesta que es técnica, que es viable y respecto a la cual estamos en total apertura para dialogar y llegar a consensos con el Congreso de la República y dotar al sistema jurídico nacional de esa herramienta que también es necesaria, la ley de beneficiario final, que además pues es una obligación de Estado y una obligación internacional que tenemos pendiente de cumplir. Dicho eso, pues concluyo reconociendo la ardua labor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el evidente compromiso en la lucha contra la corrupción y el liderazgo del ministro Barnoya, la directora, la Oficina de Asuntos de Probidad en cuanto a la detección de estos casos y más allá, la implementación de medidas de prevención para que estos patrones nunca más se repitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor comisionado. En este momento vamos a proceder al espacio de preguntas de los medios de comunicación y cedemos la palabra a José Martín. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.